La segunda temporada empieza con el prota internado en un hospital por la gripe que cogió en la temporada anterior. La primera que viene a visitarlo es Nino, pero esta se esconde. Al instante aparecen las otras hermanas que la andaban buscando, pues tienen que vacunarse y a Nino le da muchísimo miedo, por eso intentaba ocultarse. Al final la logran encontrar gracias a su perfume. Saltamos de escena y vemos que el padre de las quintillizas le está haciendo el último chequeo a Futaro para que le den de alta. Cuando el prota ya se va a su habitación, el padre de las quintillizas le dice que espera mucho de él y que no quiere que le falle. Ya en su habitación, mientras está tratando de tomar un descanso, es visitado por Itsuki, la cual quiere saber cuál es su motivo para estudiar tanto. En este momento nos muestran un flashback del pasado del prota, de cuando todavía era un niñato malcriado al que no le importaban los estudios. Este flashback nos muestra un viaje que hizo con sus amigos a Kioto, en donde conoce a la chica de la cual se enamoró perdidamente, la cual todos sabemos que es una de las hermanas, pero no sabemos cuál de ellas es. Estos pasan tiempo juntos y hasta compran unos amuletos para las hermanas y ella. Desde ese día Futaro prometió cambiar para volverse el chico perfecto para ella. Días después vemos que Futaro vuelve a darle clases a las chicas apenas le dan de alta en el hospital. Ya con las hermanas allí empieza a tratar de diferenciarlas, pues al llegar al departamento vio a una de las chicas en paños menores y esta le lanzó una bolsa en forma de defensa. El asunto es que en la bolsa estaban varios exámenes reprobados sin nombre. Por eso Futaro quiere averiguar de quién se trata. A pesar de todos los esfuerzos de nuestro prota, no logra diferenciarlas sin alguna pista, por lo que les hace un examen a todas y la que tenga la menor nota será la culpable. Al finalizar el examen, el prota se da cuenta de que todas las chicas eran culpables, pues cada uno de los exámenes les pertenecía a una de ellas. Pero esto solo fue un experimento por parte de Futaro para tratar de saber cuál de ellas era la chica a la que conoció hace años, pero no pudo llegar a ninguna conclusión. Días después, Futaro debía darles clases a las chicas, pero al desvelarse escribiendo una guía se queda dormido en el pasillo del depa de las hermanas. Es Itsuki quien lo descubre y lo despierta. Futaro empieza las clases y las chicas se ponen a estudiar, pero Nino y Miku no dejan de pelearse. Futaro trata de levantar los ánimos de las dos chicas para que se dejen de pelear, pero hasta para eso es malísimo. Luego intenta ser el malo para que las dos tengan un enemigo en común, pero sigue sin funcionar, por lo que Nino intenta ir a su cuarto, pero Futaro la detiene para que siga estudiando. Esta sigue sin querer, por lo que Miku le entrega la guía que hizo el prota, pero Nino la tira al piso y luego daña una de las hojas, haciendo que Itsuki se enoje y le dé una tremenda cachetada, por lo que Nino se la devuelve y procede a irse de la casa. Al mismo tiempo Itsuki, gracias a los insultos de Nino, se va también por su lado. Al día siguiente vemos que las chicas no han vuelto a su casa. Por su parte, Futaro y Miku intentan buscarlas, pues son los únicos que están libres. La búsqueda funciona, pues logran conseguir a Nino hospedada en un hotel. Los chicos logran entrar gracias al parecido de las hermanas, pero Nino los saca de la habitación, no sin antes quitarle el amuleto a Futaro que ella le había dado a su primo. Al finalizar el día, los chicos siguen sin tener pista de dónde estará Itsuki, por lo que deciden dejarlo por ese día. Futaro al llegar a su casa se da cuenta de que Itsuki estaba allí. Esto lo sorprende bastante, pero lo deja pasar. La convivencia entre ellos se vuelve un poco incómoda, pero a mitad de la noche dan un paseo para poder hablar de todas sus preocupaciones. Aquí Itsuki le dice que hasta hace pocos años tenían una vida normal, ya que su madre era de escasos recursos. Fue su padrastro el que les pudo dar su estilo de vida. Gracias a trabajar tanto, la madre falleció, por lo que Itsuki desde ese día trató de ser la figura materna que guiara a sus hermanas. Al escuchar esto, Futaro le dice que él será la figura paterna y que las tratará de volver a juntar. Días después vemos que la situación no ha cambiado nada. Nino sigue sin volver a casa e Itsuki sigue viviendo en la casa del prota. Futaro trata de distraer su mente en un parque y aquí es visitado por la chica que conoció hace años, pero todavía no nos explican nada de lo que pasó allí, solo que Futaro casi se ahoga en el lago, por lo que se los contaré más adelante. Momentos después, Futaro es visto por Yotsuba, que le dice que le encargue el asunto de Nino, por lo que nuestro prota intenta nuevamente entrar al hotel donde se hospeda la hermana, pero esta vez Nino, al verlo empapado, lo invita a su habitación para que se dé un baño. Ya en el baño, Futaro empieza a hablar con Nino casi sin darse cuenta. Esta le pregunta el por qué se encontraba empapado y tan desanimado. Futaro al principio no quiere decirle, pero termina cediendo. Este le cuenta que la chica que conoció hace 5 años en Kioto fue a visitarlo y que empezaron a hablar. La chica le dijo que su nombre es Rena y Futaro le explica su vida actual. Luego de toda la conversación, Rena se lleva la foto de Futaro y le da el amuleto, diciéndole que ellos no se volverán a ver y que abra el amuleto solo cuando logre aceptarse a sí mismo. Futaro termina de contar su historia y piensa que Nino se quedó dormida, pero no, Nino estaba llorando porque le dio mucho sentimiento a la historia de nuestro prota. Nino termina disculpándose por la forma en la que se comportó con Futaro, pero dice que no se disculpará con sus hermanas. El prota vuelve a su casa y le cuenta lo sucedido a Itsuki. Esta le explica que nunca se ha llevado bien con Nino, por lo que ve muy difícil que se reconcilien. Al día siguiente, Futaro vuelve a visitar a Nino y le ayuda a estudiar. Aparte, le explica que debería dejar todo de lado y volver a su casa. Pero aquí nos explican que Nino se ha sentido sola desde hace 5 años, cuando todas empezaron a cambiar. Aparte, le dice que lo único que le gustaría cambiar de su situación actual es la relación con el primo de Futaro. Así que nuestro prota vuelve a tomar el papel de su primo, por lo que pasan por varias situaciones graciosas, hasta que nuestro prota quiere decirle la verdad. Pero Nino ya se había dado cuenta primero e invita a Futaro a tomar un café en donde lo
lo vuelve a drogar y desaparece del hotel. Al día siguiente, Futaro trata de enseñarle a Yotsuba, pero esta tenía entrenamiento de atletismo. El prota no quiere darse por vencido, así que se pone a entrenar junto a esta para ir haciéndole preguntas, pero al tener tan mal desempeño físico no aguanta mucho y casi se desmaya. En la noche vemos que Yotsuba se encuentra bastante estresada, por lo que quiere dejar el club de atletismo, pero no puede decidirse. Futaro e Ichika son los que intentarán salvarla de esa situación, yendo a hablar con la líder del club. En otra escena nos muestran que Miku descubrió dónde se estaba hospedando Nino. Al día siguiente vemos a los chicos tratando de salvar a Yotsuba del club de atletismo. Por otro lado, vemos a Miku tratando de convencer a Nino de volver a la casa, pero Nino no quiere. Aparte, Miku le pregunta por qué salió tan enojada de su anterior hotel. Nino le explica que fue por Futaro, quien la engañó haciéndose pasar por su primo. Miku no le da mucha importancia a esto, pero le da una explicación del por qué debería volver junto a sus hermanas. Nino se siente conmovida por esto, así que al final dice que va a olvidarse del pasado y ver su presente, por lo que saca unas tijeras. Volvemos con Futaro, quien creó un plan junto a Itsuki, en donde esta se va a hacer pasar por Yotsuba y dejará el club de atletismo. Pero este plan no funciona, ya que descubren que era Itsuki, por lo que Yotsuba llega y se disculpa por eso, ya que era una broma entre quintillizas, a lo que la jefa del club le dice que no vuelva a hacer esas bromas, y Yotsuba le dice que en verdad quiere dejar el club. Pero en ese momento nos damos cuenta de que esa no era Yotsuba, sino que era Nino, quien había vuelto y se había cortado el cabello. Luego de toda esa situación, las chicas vuelven a vivir juntas y se perdonan mutuamente. Días después vemos que a las hermanas no le fue muy bien en los exámenes, pues sus notas siguen muy bajas, así que esperan a que Futaro venga a darle clases, pero se enteran que ese día el prota renunció. Esto pasó porque Futaro insultó al padre de las chicas por ser un imbécil y un muy mal padre, por lo que ahora no podrá ni acercarse a ellas, pues tiene prohibida la entrada al edificio. Las hermanas creen que fue por su culpa, así que crean un plan para que Futaro vuelva con ellas. En Navidad vemos que Futaro consigue un trabajo en una pastelería y las chicas van a buscarlo, haciendo que les lleve un pastel a domicilio. Allí le explican a Futaro que alquilaron una casa para ellas con el dinero que está ganando Ichika de actriz. Todo esto lo hicieron para que Futaro vuelva a ser su tutor. El prota, luego de ver todo el esfuerzo que han hecho las chicas, acepta su petición, pero les dice que de ahora en adelante él hará lo que le da la gana, así que tendrán que soportarlo. Días después, en Año Nuevo, vemos a Futaro y a su hermanita en un festival, en donde se encuentran a las hermanas quienes los invitan a su casa, y aquí empiezan a comportarse de manera muy extraña, adulando al prota, haciéndole masajes y consintiéndolo. Futaro se da cuenta de que esto no es normal, por lo que les dice que le digan de qué se trata de una vez por todas. Las chicas se ponen nerviosas y se van a un cuarto a hablar a solas. Resulta que las chicas no tienen dinero para pagarle las clases a Futaro, así que están tratando de compensárselo. Piensan hasta en darle un beso como forma de pago, pero al final optan por hablar con él. Al decírselo, Futaro les dice que ya se lo imaginaba, así que no deben preocuparse por eso, pues él lo está haciendo porque quiere, pero que tendrán que pagarle cuando sean exitosas. Días después, vemos que alquilaron la pastelería donde trabaja el prota para grabar una película. Aquí vemos que Ichika está actuando en papeles vergonzosos solo para poder pagar las cuentas. Futaro le dice que no debería de rebajarse a ese nivel, pero Ichika le explica que es la única manera que existe por ahora para que él siga siendo el tutor de ellas. Tiempo después, vemos a Futaro haciendo las compras junto a Yotsuba y a Nino. Aquí vemos en ciertas situaciones que Nino está teniendo sentimientos por Futaro, pero esta sigue sin querer aceptarlo. Al terminar las compras, los chicos ven que Itsuki está junto a su padre en una cafetería, por lo que entran a escuchar la conversación. Aquí el padre le dice a Itsuki que perdonará a todos si vuelven a casa ahora mismo, pero Itsuki le dice que quieren a Futaro como su tutor. El padre contesta diciendo que sería una pérdida de tiempo, pues cree que con Futaro no han mejorado sus notas, sobre todo Yotsuba, que es la del peor promedio. En ese momento Futaro quiere levantarse a enfrentarlo, pero Nino lo detiene y es Yotsuba quien se enfrenta a su padre, diciéndole que les dé una nueva oportunidad con Futaro. El padre acepta, pero les dice que si fallan, las cambiará de escuela a una de élite, y luego de eso se marcha. Tiempo después vemos que Itsuki falta a una de las clases, por lo que Futaro está bastante enojado, pero las otras chicas le explican que su madre murió un 14 de agosto, por lo que Itsuki visita la tumba de su madre los 14 de todos los meses. En otra escena nos muestran a Itsuki en el cementerio. Aquí se consigue con una chica la cual fue alumna de su madre. Itsuki le pide que le diga cómo era su madre de profesora. La chica le explica y esto anima a Itsuki a darlo todo por mejorar en sus estudios. Saltando de escena nos muestran que Nino le trata de enseñar a preparar chocolates y pasteles a Miku, pues esta quiere cocinarle dulces a Futaro. En ese momento el prota llega a tocar la puerta, pero Ichika lo ve y lo distrae para que no se dé cuenta de lo que está pasando. Días después nos muestran que las chicas se encuentran agotadas por tanto estudio, así que Futaro les dará un día libre, por lo que las lleva a la feria, y aquí las chicas se divierten, exceptuando a Yotsuba, quien está preocupada porque sus notas son las peores. Futaro se da cuenta de esto, así que va detrás de ella para ayudarla. Estando frente a Yotsuba, el prota se da cuenta de que esta es muy buena en lenguaje, por lo que dice que de ahora en adelante ella lo ayudará a dar las clases de esta materia, al igual que sus hermanas, pues estas ayudarán con las materias en las que son buenas.
buenas. Un día, Futaro llega temprano a la casa de las chicas y se come los chocolates que Miku había preparado el día anterior, lo que emociona muchísimo a la chica, pues Futaro le dice que estaban deliciosos. Aparte, también le explica que ella es la que obtuvo las mejores notas de todas las chicas. Al escuchar esto, Miku le dice a Ichika que si en los exámenes finales consigue la mejor nota de todas, ella se le declarará a Futaro. Tiempo después, nos muestran que todas las chicas lograron aprobar sus exámenes. Futaro piensa que Miku es la que sacó la mejor nota con una puntuación de 238, pero llega Ichika diciendo que sacó 240 puntos. Esto hace que Miku se dé cuenta de que Ichika se esforzó tanto solo para que ella no se le declarara a Futaro. Nuestro prota se da cuenta que Nino es la única que falta, por lo que se dirige a buscarla. Nino resulta estar en la entrada de la casa anterior de las chicas. Aquí llega el padre que felicita a Nino por haber aprobado su examen. El padre le dice que por ende aceptará a Futaro, pero Nino le explica que ninguna de las chicas quiere volver, pues siente que vivir de la manera en que lo están haciendo las ayuda a madurar. El padre no está de acuerdo con esto, así que quiere obligarlas a volver a su casa, pero en ese momento llega Futaro en una motocicleta, como el príncipe salvador de Nino. Este le dice que se suba a la moto, pues tiene que ir con sus hermanas a celebrar por haber aprobado el examen. A pesar de las palabras de su padre, Nino sube la moto y se va con Futaro. En el viaje de vuelta a la pastelería, Nino consigue las notas de Futaro y se da cuenta que este había bajado mucho su promedio por ayudar a las chicas. Esto conmueve tanto a Nino que hasta se le declara, pero Futaro no parece haberle escuchado. Al llegar a la pastelería, las chicas empiezan a festejar por su logro. Luego de comer los postres que el jefe de Futaro les regala a las chicas, Ichika va al baño y está pensando en si se le declara a Futaro o no, pero cuando lo va a hacer se encuentra a Nino muy cerca de Futaro diciéndole que ella se enamoró de él. Por eso se detiene y no le dice nada. Pasamos de escena y vemos a Futaro haciendo las compras en donde se encuentra con Miku, y estos empiezan a hablar sobre si les gusta a alguien, pero no dicen nada muy comprometedor. Al terminar las compras, los dos participan en un concurso de la tienda, en donde el primer premio es un viaje familiar a unas aguas termales. Tiempo después vemos que nuestro prota fue el ganador del premio mayor, así que va de vacaciones con su padre y su hermanita. Este ya andaba pensando en que sería un tiempo tranquilo sin las quintillizas, pero en ese momento se da cuenta de que las chicas también estaban allí junto a su padre. Las chicas empiezan a comportarse de manera extraña con Futaro, y este trata de preguntarles qué es lo que sucede, pero ninguna le contesta, a excepción de Itsuki, con la que queda en verse en la noche. Cuando se reúne con ella, esta sigue comportándose de manera extraña y le pide que corten toda relación entre ellos, lo que deja bastante sorprendido a nuestro prota. Al día siguiente, Futaro es llamado por Itsuki, la cual le reclama por no haber aparecido en la noche. Futaro le dice que sí se vio con ella, pero Itsuki le dice que ella nunca lo vio. Por ende, llegan a la conclusión de que una de las otras hermanas se hizo pasar por Itsuki para que Futaro deje de ser su tutor. Así que este le dice a la verdadera Itsuki que se vean, pero como su padre la está vigilando, no pueden verse fuera de las aguas termales. Así que crean un plan para verse en los baños y hablar allí. Mientras hablaban, Nino entró al mismo baño del prota y se le insinúa, pero este ni siquiera puede saber quién es, por lo que Nino se marcha bastante enojada. Futaro llega a la conclusión de que debe hablar con cada una de las hermanas para descubrir quién fue la que se hizo pasar por Itsuki la noche anterior. Así que la verdadera Itsuki le ayuda a pasar a la habitación donde estaban las chicas. Cuando Futaro entra, se lleva la sorpresa de que todas están vestidas y peinadas como Itsuki. Las chicas le proponen a Futaro un juego en donde tendrá que descubrir quién es cada una de ellas. En el juego, nuestro prota solo logra descubrir a Yotsuba, y todo porque esta no sabe mentir bien. Aparte, Yotsuba le explica que están haciendo eso porque su abuelo se preocupa mucho cuando se visten diferente, pues piensa que se van a llevar mal y se separarán. Por cierto, el abuelo de las hermanas es este viejito, el cual es el dueño de las aguas termales. Futaro logra descubrir que una de las hermanas tenía una marca por un golpe que se había dado en la noche cuando habló con Futaro, así que ella fue la que se hizo pasar por Itsuki. Pero al estar vestidas todas iguales, el prota sigue sin saber quién es. El abuelo toca la puerta de la habitación y las chicas se tienen que ir, dejando a Futaro escondido en el cuarto. Nino e Ichika toman un baño juntas. Mientras se bañaban, Nino le pregunta a Ichika sobre cómo debería llevar el enamoramiento que tiene, pero Ichika no sabe qué aconsejarle, pues ella también está enamorada de Futaro. Por otra parte, vemos que el prota logra salir del cuarto de las chicas y se encuentra con Miku, pero sin saber que es ella. El prota trata de adivinar de quién se trata, pero llega el abuelo y le pregunta a Miku si Futaro la está molestando. Aquí Futaro se da cuenta que el abuelo sabe diferenciarlas solo con verlas, así que va detrás de él y le pide que le enseñe a diferenciarlas. Volvemos con Nino, la cual se quiere escapar para ver a Futaro y por fin besarlo, así que le pide a Ichika que le ayude distrayendo a su padre, pero Ichika se encuentra mal por esto y no quiere hacerlo. Yotsuba llega y empieza a consolarla, pues no le gusta ver a su hermana de esa manera. Como Ichika no distrajo al padre, Nino es descubierta por este, pero a pesar de todo no le dice nada. Al día siguiente vemos que luego de tanto intentar, Futaro logra diferenciar a Miku, y esta se alegra muchísimo por esto, haciendo que se lance encima de él agradeciéndolo por lograr diferenciarla. Luego de eso se terminan las vacaciones y cada quien se va a su casa. Tiempo después de las vacaciones, vemos que las chicas están buscando trabajos, pues tienen que pagar el alquiler dentro de poco, así que Nino y Miku van a una entrevista a la pastelería donde trabaja Futaro. Por obvias razones es Nino la elegida, pero Miku no se rinde, así que lo intenta en otras pastelerías, pues su objetivo es aprender a cocinar y así convertirse en la mujer perfecta para nuestro prota. Por otro lado, vemos que ya empezaron clases nuevamente, y este será su último año. Aquí conocen a este nuevo chico que se llama Yusuke Takeda, el cual será el contrincante de Futaro en las mejores notas, pero nuestro prota ni se entera de esto. Luego de clases,
Miku intercepta a Futaro y le pregunta cuáles serían sus 5 deseos, para así tener una idea de que podrían obsequiarle las chicas en su cumpleaños. En otra escena vemos que Nino empieza su trabajo en la pastelería. Futaro piensa que le costará acoplarse al estilo de trabajo, pero al final no es así. Aunque tiene algunos inconvenientes, logra hacer su trabajo de buena manera. También vemos que Nino está yendo con todo para enamorar a Futaro, hasta le lanza besos mientras trabaja. Al día siguiente el prota se encuentra con Ichika camino al colegio, y esta lo quiere solo para ella, por lo que le propone que se salten algunas clases, pero obviamente eso sería algo impensable para nuestro prota. Luego de clases, Ichika se hace pasar por Miku, pues está huyendo de algunas fanáticas que la perseguían. Mientras se encuentra disfrazada, es encontrada por Futaro, quien empieza a hablarle como si fuera Miku, pues no sabía que era Ichika en realidad. Aquí Futaro le dice algunas cosas que la ponen celosa, por lo que toma la decisión de decirle que Ichika está enamorada de él y que todas apoyan esa relación. Días después vemos que Futaro tiene un gran problema, pues gracias a Takeda tendrá que ser parte de los mejores 10 en los exámenes, ya que este lo retó a eso. Si no lo logra, él le pedirá al padre de las chicas ser su nuevo tutor, por lo que nuestro prota se nota muy cansado, gracias a que ha tenido que esforzarse mucho para estudiar y seguir dándole clases a las chicas. Al final todo el esfuerzo de Futaro da sus frutos, pues queda en tercer lugar a nivel nacional, por lo que seguirá siendo el tutor de las quintillizas. Luego de esto empezamos el último arco de esta segunda temporada, el del viaje escolar a Kioto, pero antes de eso Futaro le quiere obsequiar algo a Yotsuba por haberlo ayudado en la excursión de la temporada anterior, así que le dice que diga algo que ella quiere, pero Yotsuba solo le dice cosas que sus hermanas desearían, por lo que Futaro le pide que sea ella misma y sea sincera con lo que quiere. Yotsuba se sincera y le dice que le gustaría ir a un parque en donde la pasan bien jugando en los columpios. Al final Futaro le obsequia una guía de estudios en la cual había estado trabajando. Días después vemos que los chicos están discutiendo por quiénes van a estar juntos en los grupos de la excursión a Kioto. Nino es la primera que se levanta y dice que estará junto a Futaro, pues es quien le gusta, pero después de todo Futaro le explica que él ya hizo grupo con los chicos de la clase, así que al final las hermanas quedan juntas como siempre. Saltamos escena al viaje escolar. Aquí las chicas están en el tren jugando cartas. También vemos que Miku ha pasado todo este tiempo aprendiendo a hornear dulces y quiere que en este viaje Futaro lo pruebe, pero Futaro se va con su grupo y las chicas tienen que perseguirlos. En algún momento los pierden, así que se dividen para ver si los consiguen. Por un lado se va Yotsuba con Miku, pues Yotsuba le estaba apoyando para que se le declare el prota. Por otro lado se van Nino, Itsuki e Ichika. En plena subida Nino e Itsuki tienen que ir al baño, por lo que Ichika aprovecha la oportunidad para adelantarse y disfrazarse de Miku, y así sabotear el encuentro entre esta y Futaro. Pero tiene la mala suerte de que se consigue con Yotsuba y Miku antes de encontrar al prota. Yotsuba se enfrenta a Ichika pues no puede creer que esté haciendo eso, a pesar de que sabe que Miku se la quería declarar al prota. En ese momento aparece Futaro y escucha lo de la declaración de Miku, por lo que la waifu escapa penada. Futaro y Yotsuba van detrás de ella, pero Miku había tomado un bus, así que les toca tomar otro bus para encontrarla. En el bus, Futaro le explica a Yotsuba que sabía que Miku estaba enamorada de él, pero que nunca lo había dicho porque se encontraba confundido. Al otro día, vemos que Nino entra a la habitación de Miku a animarla, pues esta, gracias a toda la situación vivida con Futaro, no quiere salir de la habitación. Nino le dice que no debe darse por vencida, pues está perdiendo la oportunidad de su vida para conquistar a Futaro. Por su lado, vemos que Futaro está pasando tiempo junto a Yotsuba e Itsuki, cerca de un templo. En algún momento el prota se separa y aquí nos explican que Yotsuba fue la chica que conoció a nuestro prota hace 6 años. En otra escena vemos que la desaparición de Futaro fue culpa de Ichika, quien disfrazada de Miku se lo llevó hacia los lugares en los que había paseado hace años junto a Yotsuba. Pero Futaro ya sabía de su mentira, así que la afronta y le dice que lo tiene harto, que por sus mentiras ya no puede confiar en ella. Ichika le intenta decir que ella es la niña que conoció 6 años antes, pero Futaro no le cree nada y se va dejándola sola en plena lluvia. Al día siguiente vemos que los chicos se van en una excursión a una aldea samurái, y aquí las hermanas se ponen de acuerdo para ayudar a Miku a juntarse con Futaro, haciendo que pasen tiempo juntos como en una cita. Luego de la cita, Miku logra entregarle a Futaro el pan que había hecho para él. Este le dice que está delicioso y que le recordó mucho a los que su madre le horneaba, que al igual que la madre de las hermanas, murió muy joven. Miku al escuchar esto por fin encuentra la fuerza suficiente para declarar su amor a Futaro, dejándolo bastante sorprendido, a pesar de que ya lo sabía. Las hermanas escuchan esto ya que se encontraban vigilándolos y se dan cuenta que se han hecho mucho daño por toda esta situación, por lo que llegan a la conclusión de que de ahora en adelante jugarán más limpio y no importa quién se quede con Futaro, pues sus lazos sanguíneos son más importantes. También nos muestran un flashback en donde nos explican que Futaro hace años conoció a 2 de las hermanas, a Yotsuba, con quien pasó todo el día, y a Ichika, con quien jugó a las cartas. Ichika por su lado busca a Futaro y le pide perdón por lo sucedido, aparte de que le da un beso. Y este viaje escolar termina con nuestro prota tomando una foto de las chicas que se encuentran dormidas. Para finalizar, nos vuelven a mostrar el plano de la boda de Futaro con una de las hermanas, pero seguimos sin saber con cuál de las 5 es la que terminará casándose nuestro prota, aunque por lo que sé, eso lo explican en la película.
Así que chicos, si quieren que les traiga la película pronto, denle mucho amor a este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si el video te gustó, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Activa la campanita y deja un comentario con tu parte favorita del anime. Esto ayudará a que el algoritmo de YouTube me trate mejor. En la descripción se encuentran mis redes sociales, en donde también estaré compartiendo contenido. Por cierto, si quieres que resuma algún anime en específico, puedes dejar su nombre en los comentarios. Eso fue todo por este video. Se despide de ustedes Younger. Hasta una próxima ocasión.